Y eso nos lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando el Señor lo dice, una de las cosas es, ¿verdad? Que el Señor, cuando nosotros muchas veces decimos amar a Dios, pero ¿qué clase de amor tenemos por Dios? Porque yo puedo decir que amo a Dios, pero dice la palabra del Señor que muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios de labios, pero nuestro corazón está muy lejos de verdaderamente amar a Dios. ¿Y cómo podemos decir nosotros amamos a Dios cuando no hay una responsabilidad de muchas veces buscar a Dios como debemos de buscarlo, o como verdaderamente llevar una vida que agrade a Dios en cuanto se refiera a amar a Dios con todo nuestro corazón? Cuando usted ama a alguien, ¿qué es lo primero que usted quiere hacer? Todos nosotros hemos amado alguna vez. Mi hermana, a ver. Pasar tiempo con la persona. Pasar tiempo con la persona. A ver, alguna otra. Hoy vamos a participar un poquito todos. Si usted siente que está enamorado, ¿qué es lo que...? Porque, mire, algo que hablaba hoy en la mañana con una pastora. Tuve una conversación muy preciosa con ella esta mañana. Una pastora de Guatemala. Y precisamente hablábamos de eso, ¿verdad? ¿Qué es el amor entre una pareja? Y cómo el amor, a veces entre nosotros los que ya tenemos algún tiempo de estar casados, ¿verdad? Cómo el amor, siente uno como que el amor va menguando, ¿o no? Pues sí. Seamos sinceros, ¿verdad? Que sentimos como que el amor va menguando, ¿verdad? Como que uno ya no ama con la misma intensidad que al principio, porque el amor es hermoso, ¿verdad? Y realmente ha sido creado por Dios. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces el amor es importante, pero muchas veces, ¿por qué se pierde ese amor? Porque a veces, hoy hablábamos eso con la pastora y hablábamos de algo bien bonito. Y ella me decía, ¿verdad? Ella tiene 2 niños. Y ella me decía cómo el amor va menguando conforme a la convivencia, ¿verdad? Con la pareja. Porque, por ejemplo, nosotras las mujeres, cuando ya empiezan a nacer nuestros hijos, ¿verdad? Empezamos a enfocarnos tanto en nuestros hijos que el esposo va quedando a un segundo nivel. Y es como que no, primero los hijos y primero eso, cuando es importante mantener el amor en la pareja. Yo no sé ni por qué le estoy hablando esto, ¿verdad? Se me está ocurriendo respecto a lo que estábamos hablando, pero esto es bien importante, cómo el amor se va descuidando, y es ahí cuando el amor se va descuidando donde se pierden muchas cosas. Hablemos un poquito de todo en el amor, no solamente en las parejas. Empezamos con Dios, ¿verdad? El Señor dice: amarás al Señor con todo vuestro corazón. Eso lo dice la palabra. Pero ¿será que verdaderamente lo amamos con todo nuestro corazón? Empezamos con Dios. Ahora se refleja en nuestra vida. Él debe de ser lo primero, porque Dios nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón. Y nuestro amor por Dios mengua de una manera a veces tremenda. Dejamos de amar a Dios. Y le decimos que le amamos, pero ¿dónde estamos? ¿Ponemos a Dios en primer lugar? ¿Es Dios el número 1 en nuestra vida? Cuando lo debe de ser. Es importante que Dios sea el número 1 en nuestra vida, pero no lo es. Es triste, no lo es a veces. Hay cosas, nosotros a veces ponemos otras cosas primero que a Dios. Y cuesta amar a Dios con todo nuestro corazón, porque nosotros deberíamos de tener una relación tan estrecha con Dios. Pero mire, por eso yo le ponía el ejemplo del esposo, ¿verdad? Del novio, de lo que usted quiera. Porque ¿por qué nosotros amamos al principio tanto a nuestra pareja? Y a veces decimos que si nos dejan hasta nos vamos a morir, ¿o no es cierto? ¿O no es cierto usted que a veces que si nos dejan, no, es que si me dejan me muero? ¿O no es verdad? Piensa uno hasta en la muerte. Y hay gente que se ha quitado la vida. Imagínese qué tremendo. Pero ¿a quién ha visto usted que se quite la vida por Dios? Nunca sabemos, porque ahí puede haber alguien que nunca sabe.
En este mundo yo digo que si hay visto a alguien que se mate, y dice, Cristo, me vamos a matar porque no lo sabemos, porque sí, puede pasar. Pues sí, puede pasar, pero nosotros, bueno, conforme nosotros vayamos aprendiendo más de la palabra, nosotros vamos a llegar a conocer personajes en la Biblia que han muerto por amor a Cristo. Y uno de ellos fue Pablo, fue Bernabé. ¿Cuántos han oído hablar de Bernabé? La historia de Bernabé fue bien tremenda, ¿verdad? Él por amor a Dios, él murió, a él lo tomaron un pueblo y lo mataron ahí delante de todos. Lo apedraron, ¿qué no le hicieron? Y él murió por amor a Cristo. O sea, en los tiempos de antes, ¿verdad? Tal vez los discípulos, muchos de ellos murieron por amor a Dios. Y nosotros tuvimos un gran ejemplo. Pero en estos tiempos, ¿qué ha pasado en estos tiempos? Que el amor a Dios se ha perdido. Porque yo quiero hablar por mí. Yo tengo 20 y tantos años, tengo exactamente 23 años de estar en el Señor. Y ninguna vez me he apartado de Dios. Yo aprendí a amar a Dios, a servirle a Dios, a estar siempre ahí. Pero no quiere decir que han habido momentos en que lo he amado como verdaderamente lo amé al principio. Y yo lo digo por mí. Y cuando yo lo llevaba a usted, el amor a Dios, ahora el amor a nuestro cónyuge, a nuestro prójimo. Porque el Señor dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor nos sigue hablando de amor. Pero ¿por qué se pierde el amor? ¿Por qué se pierde el amor? Porque se descuida. Se descuida. Y se descuida de una manera tremenda. Por eso es importante que nosotros aprendamos lo que la palabra del Señor nos dice, cuando nos dice amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y mire lo que dice aquí. Dice, los fariseos y los escribas muchas veces trataron de tentar a Jesús con varias preguntas. Sin embargo, otros le hacían preguntas genuinas porque buscaban respuestas. Hay una pregunta la cual fue hecha 2 veces por 2 personas diferentes. Una que quería aprender y otra que quería tentarle. Se trata de la pregunta de que ¿cuál mandamiento es el más grande de todos? Y vamos a leer los pasajes relacionados a esto. Mateo 22, 35, 38 dice, y uno de ellos, si alguien lo tiene, please. Mateo 22, 35, 38. Y no sé la versión que tiene, pero mientras lo buscan la Reina Valera lo voy a leer en esta. Y dice, Mateo 22, 35, ¿qué? 38, al 38. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Este es el ¿qué? El primero El primer y grande mandamiento. Y el segundo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 22, 28, 30 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amar a Dios, ¿qué significa? Lo que yo le preguntaba, ¿verdad? Decía Julio, bueno, tal vez hay algunos que sí lo aman, ¿verdad? Puede ser. Porque, mire, a veces hasta a mí me duele mi corazón no amar a Dios como Él se lo merece. Porque Dios se merece nuestro amor. Y yo sé que nosotros los que tenemos tiempo en el Señor, hemos aprendido a amarle. Pero ¿cómo puedo amar a un Dios que no conozco? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, en el ejemplo de Israel.
Te voy a tomar a ti de ejemplo. Porque Israel es nuevo en esto, ¿verdad? Quizás él ahora sentado aquí en estos días que él ha venido a la iglesia, él ha escuchado hablar de Dios tal vez más que otras veces. No sé si alguna vez habría escuchado, ¿verdad? Alguna vez tanto de la palabra. Pero qué importante es el primer amor a Dios. Eso nunca, mire, el que ama a Dios pone a Dios en primer lugar, el que ama a Dios lo deja todo por Dios, el que ama a Dios ama a su prójimo, el que ama a Dios hace las cosas correctas, el que ama a Dios no trata de no pecar, el que ama a Dios sirve, el que ama a Dios ayuda a su prójimo, el que ama a Dios no mata, no roba. ¿Qué más le podría decir? No maldice, no odia, no hace daño. Porque cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, tenemos que aprender todo eso. Tenemos que aprender a callar nuestra boca. Muchas veces tenemos que dar un buen testimonio de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Porque yo no puedo decir que amo a Dios, pero ¿qué clase de amor le tengo a Dios cuando mi vida es un mal testimonio delante de los creyentes, delante de la gente? Pablo dice en la palabra de Dios que nosotros somos cartas leídas. La gente nos está leyendo. La gente muchas veces quiere eso que nosotros tenemos. Y es ese amor que irradia el amor de Dios en nuestra vida. Por eso es importante amar a Dios y dar a conocer con nuestra vida lo que Él es en nuestra vida. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero vivir una vida que no agrade a Dios. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios dará testimonio de quién yo soy en Cristo Jesús. Por eso es importante llevar una vida cristiana que agrade a Dios. Yo puedo ir a muchos lugares, puedo oír muchas cosas, puedo hablar muchas cosas, pero si verdaderamente no vivo la vida que agrada a Dios, o no vivo como una hija de Dios, o no tengo amor, porque el Señor lo dice, lo acabamos de repetir hace un rato, ¿verdad? Que el que no tiene, dice, Pablo decía, el que si no tengo amor, nada soy. Hay tantos versículos de la Biblia donde dice, si no tengo amor, nada soy. Por eso desde que nosotros venimos al Señor, tenemos que aprender a vivir en una vida que agrade a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso yo le preguntaba, ¿cómo ha menguado su amor hacia Dios? ¿Por qué ya no lo amo igual? ¿Por qué ya no lo sirvo igual? ¿Por qué al principio vengo y me enamoro de ese gran Dios maravilloso, pero con mi caminar en el Señor eso va menguando en mi vida? Cuando Dios nos ama de igual manera, su amor hacia nosotros no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Dios me oye igual cuando yo me vengo y me arrodillo y le clamo. El Señor dice, clama a mí. Dios me oye igual. Dios no me deja de oír porque yo ya no lo amo igual. Dios me sigue amando igual. Y el día que Cristo vino a mi vida, vino a cambiar todo aquello que yo no podía cambiar. Por eso es la importante de no olvidar lo que Dios hace en nuestra vida. Dios no es un propósito en nuestra vida, no. Dios tiene un plan en nuestra vida. Yo cuando me enamoré de Dios, porque yo creo que usted también se enamoró de Dios. Porque ahora yo le quiero hacer una pregunta a Israel. ¿Qué te ha traído a ti aquí? ¿Qué te ha hecho oír de Dios o buscar de Dios? Se lo pregunto a él porque está iniciándose. Pues lo que yo he hablado con él, lo ha oído aquí, a los días que yo hablo. Antes de me enchina la piel. Sin decirle a otras personas, o lo que, pues preguntarle, que me enseñe o que me ayude. ¿Se da cuenta? Y se me enchina la piel. ¿Sabe por qué? Porque cuando él empezaba a ir a la iglesia, se sentaba hasta las últimas días. Y yo nunca le dije que fuera, ni que buscara a Dios. Y cuando él iba allá, hasta atrás, y llegaba él decía lo mismo. Él me preguntaba a mí, me dice, ¿le dijiste al pastor lo que está pasando entre tú y yo? ¿Me lo preguntaba o no me lo preguntaba? Y yo no le decía nada, era el Dios que le estaba hablando, el Dios que te habla a ti. Por eso es la importante, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz.
Dios no te ha traído a ti a este lugar porque vengas y oigas algo. Y tú mismo estás reconociendo la voz de tu Dios. Tú has dicho sin que nadie me diga, Dios me ha hablado. Y ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Que cuando Él viene a nuestra vida, Él viene para cambiar todo aquello que nosotros no hemos podido cambiar. Sí, amén, así es. Por eso cuando lo oía Él, ahorita se me enchinaba la piel, porque lo mismo decía Él, el pastor. Y yo nunca le decía, vaya a la iglesia, busca a Dios. No, cuando Dios llega a nuestra vida y el Señor dice que los planes de Dios para nuestra vida son planes de bien, son planes de bien. Dios quiere cambiar nuestra vida. Por eso nos trae a un lugar donde nos empecemos a discipular. Pero es importante no olvidarnos de lo que Dios hace en el principio de nuestra vida. Nosotros al principio que abrimos la iglesia teníamos una pareja en la iglesia y tenían tantos problemas, y los que iniciaron con nosotros tal vez se van a acordar de ellos. Y venían los hermanos y tenían unos grandes problemas en su casa. Y de repente un día me llama la hermana y me dice, ya no vamos a ir a la iglesia. Y le dije, ¿por qué, hermana? Y me dijo, porque mi esposo dice que yo la llamo a usted y le digo todo lo que él y yo peleamos y que usted se lo dice al pastor y el pastor acá arriba lo dice. Y verdad de Dios que yo ni hablaba con él, y mucho menos el pastor, yo decirle. Y cuando llegaban a la casa, hasta le pegaba a la esposa, ¿o no es cierto? Porque decía que ella me hablaba a mí para que él dijera aquí en el púlpito todo lo que a ella le estaba pasando. Pero ¿qué pasaba con ese hombre? No atendía que era Dios el que le estaba hablando a su vida. Por eso mira, Israel, esto es bien importante. Dios a ti te trajo con un propósito. Amén, amén. Sí, Señor. Y tú vas a aprender a oír la voz de Dios día con día, día con día. Y el Señor dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Van a venir pruebas, sí. Esto no es fácil. Pero cuando Dios está con nosotros, todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece, porque Él es tu fuerza, tu ayudador, Él es el que te va a levantar. Cuando Él viene a nuestra casa, viene para arreglar todo aquello que nosotros no podemos arreglar. Porque Dios sabe que tal vez estamos a punto de destruir nuestra vida, nuestro futuro, nuestro hogar, nuestro matrimonio, todo lo que es nuestro. Pero Él entra porque viene a construirlo de nuevo y lo viene a hacer de la mejor manera. El Señor dice que nosotros somos cabeza, no somos cola. Y Dios ha puesto en cada casa un sacerdote. Y nosotros tenemos que creer en eso, de que Dios va a levantar. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el tabernáculo de David estaba caído. Y me gusta decir siempre esto, porque el amor de los hombres se había apagado. Y dice que el Señor lo va a construir de nuevo. Cuando los verdaderos hombres, dice el Señor, adoren al Señor en espíritu y en verdad. Quisiera seguirle diciendo más porque me sale más. Pero mire el tiempo, ya. Digo la hermana Carmen, ya me pasé. No me quiero que me jalen las orejas. Pero es tan importante amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué amo yo a Dios? Porque me ha dado la vida. Porque me cambió, me liberó, me ha tenido sana, me restauró nuestro matrimonio. Cuando estábamos a punto de un divorcio, el hombre me decía a mí, el diablo me decía divorcio, Dios me decía iglesia, Dios me decía ministerio, Dios me hablaba de cosas grandes, cuando Satanás lo único que quería era destruirnos. Destruirlo a él tal vez en un vicio, destruirme a mí tal vez llevándome a saber a dónde. Tal vez yo nunca tuve vicios, no tuve nada, pero ¿dónde estuviera yo ahora? ¿Dónde estuviera él? ¿Dónde estuvieran nuestros hijos? Pero 15 años sirviéndole a Dios como pastores, Dios nos ha tenido al cuidado de nosotros, no nos ha faltado nada y no nos va a faltar nada, porque nosotros estamos para servirle a Dios. Pero eso es aquel que verdaderamente ha entendido el propósito de Dios en su vida. Y yo sé que este día, ¿por qué cuesta tanto, verdad? Yo hablaba y con esto me despido, dijo Vicente Fernández. No sé si él, pero yo digo. Es para que no se vaya a dormir.
Es tan importante el amar a Dios. Miren, no nos volvamos domingueros. No nos volvamos, busquemos a Dios. Dice el Señor, buscadle mientras pueda ser hallado, porque cercano está. Nos conviene buscar a Dios. Nos conviene servirle, nos conviene enamorarnos de Dios. Y si usted ha perdido ese primer amor por Dios, vuélvaselo a pedir. Dígale, Señor, enamórame. Mire, yo hoy en la mañana oraba y yo le decía, Señor, déjame sacar eso que hay adentro de mí, eso grande que tú has depositado en mí, de ti. Porque en cada uno de nosotros Dios ha puesto algo grande. Y yo sé que este día usted no va a olvidar lo que es el verdadero amor. Si usted ama a su pareja, no la ame más que a Dios. Enamórese de Dios y verá lo que Dios hizo. Israel, van a venir luchas. Tal vez van a venir desánimos. Tal vez van a haber días que no vas a querer saber de Dios o no. Pero ahí es donde el Señor dice, diga el débil, fuerte soy. Y es donde dice que en su gracia el Señor se perfecciona en nosotros. Y aunque no hayan fuerzas, cada uno de nosotros hemos pasado situaciones difíciles, pero cada vez que nosotros logramos pasar eso, es un escalón más delante de la presencia de Dios. Y un día vamos a estar con Él y Él nos va a decir, ven buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y voy a entregarle el tiempo al pastor porque hoy vamos a hacer algo precioso. Y yo sé que Dios y los ángeles están en este lugar y aunque seamos pocos, yo sé que hoy hay fiesta en los cielos, porque el Señor se regocija cuando uno de sus hijos viene al Señor y le acepta como su Salvador. Amén, aleluya. Amén. Denle para nuestras